Bueno, así que continuamos con don Ramón, quien es la persona encargada de explicarnos un poco acerca de la historia. Y en este momento nos encontramos en el Palacio Municipal, donde también funciona la Casa de la Cultura. Y vamos a hablar un poco acerca del primer alcalde que ha tenido San Esteban hasta la actualidad en generalización, para que ustedes puedan en casita también aprender un poco acerca de las autoridades de este hermoso municipio. Sí, como les repito, el primer alcalde se llamaba Matías Fuentes. Era originario de la comunidad de San Agustín, una comunidad bastante retirada y que ha tenido ese privilegio de tener hombres importantes, ¿verdad? La historia de ahí para acá, los alcaldes que han venido, pues uno, exactamente no están todos los nombres de los alcaldes, porque para ello teníamos que apoyarnos en un libro que publicó el escritor Juan Blas Galeas. Este libro lo tenemos varios en las comunidades, pero ahorita actualmente ese libro lo tengo en Juticalpa, que allá tengo una hija que es licenciada y ella lo guarda ya para ilustrarse, para apoyarse y conocer algo de San Esteban. Bueno, una de las obras importantes tenemos la escuela urbana mixta Francisco Morazán, que fue iniciada por un alcalde que se llamó Pablo Méndez, 1950, y fue terminada por el 1952, si no mal recuerdo, por el otro alcalde, don Rafael Méndez, que tenemos aquí a la vista. La inició don Pablo Méndez y la terminó don Rafael Méndez, ¿verdad? Después de Matías Fuentes, que hizo esa obra histórica de este cabildo municipal, pues esos dos hombres hicieron la escuela Francisco Morazán, ya que la educación aquí fue tardía, se tardó mucho para llegar a San Esteban, en vista de que anteriormente me cuentan y me he ilustrado en estos libros que publica este escritor, don Juan Blas Galeas, que los maestros allá por el 1920, 1930, solo estaban 6 meses, 2 meses o 1 mes, porque no les pagaban y ellos tenían que abandonar el cargo en virtud de que no tenían honorarios. Hasta el 50 que ya decidieron construir esta escuela, después de varias reuniones que llevaban a cabo los alcaldes aquí en el Cabildo Municipal queriendo hacer la escuela. Eso les costó mucho, hubieron como unos 4 alcaldes que lucharon por construir la escuela y no podían. Para esto tenemos conocimiento que vino un subsidio de casa presidencial de 500 lempiras en aquel tiempo, que era pisto de plata, y fue enviado por tierra en unas alforjas y con eso se terminó de construir la casa de escuela, el edificio que tenemos enfrente de la plaza del Parque Central. Sí, yo no quiero descalificar porque los alcaldes todos han luchado, nadie quiere quedar mal en su administración. Todos han luchado en poner un granito de arena. Yo me recuerdo que de algunos alcaldes que se preocuparon por la apertura de escuelas. Yo me acuerdo del gobierno, cuando se inició la educación en este municipio, el gobierno que impulsó más la educación fue el del doctor Ramón Villa Morales. Porque más antes de ese gobierno, la educación aquí casi no existía. Quizás habían unos 3 o 4 escuelitas en algunas aldeas largos, pero fue llegando el doctor Villa Morales, la educación, que uno de los alcaldes fue don José María Méndez, la educación se extendió casi en todas las comunidades. Y ahora vamos a trasladarnos también a la historia de San Esteban. Por acá vemos, vamos a observar diferentes... Acá tenemos a don Ramón para que nos explique. Tenemos diferentes, ¿cómo podríamos llamarle? Objetos que son recuerdos de las tribus que aquí existieron. Tenemos piedras de moler, tenemos figuras de animales. Aquí puede ver él figuras de animales. Tenemos hasta piedras que se cree que son dibujados en piedras de jade. Y tenemos muchos recuerdos. Estos que ustedes miran eran los asientos que la corporación municipal tenía para celebrar sesiones. Eran más, parece que eran 8, porque en 1982 yo llegué como primer regidor y estos eran los asientos que encontramos para celebrar las sesiones. Aquí se sentaban los regidores, se llaman taburetes, que así se les decía antes. Estos taburetes dotan a saber desde qué años, eso no sabemos, pero no tienen menos de unos cerca de 100 años.
porque solamente yo el 82 que llegué ya eran asientos. Esto tenía aquí unos ganchos donde los regidores se quitaban su sombrero y lo colgaban. Estaba ubicado en el salón municipal, en el salón de sesiones. ¿Ah? También otra cosa que ya no existe son los tambores. Los tambores se perdieron. Cuando yo llegué sí estaban los tambores, en 1962 estaban los tambores. Habían como 4 tambores que era donde la municipalidad daba a conocer al pueblo los acuerdos, las nuevas leyes o los arbitrios, el plan de arbitrios que se llevaban a cabo. Ese tambor se le iba dando como los tambores de los colegios ahora, y la gente salía a sus balcones, salía a sus aceras a observar y a darse cuenta cuál era el comunicado que mandaba la corporación. Poco a poco se fueron perdiendo esas tradiciones. Más o menos, ¿hasta qué año usted piensa que se dejó ya de practicar? Yo pienso que el 1982, porque siempre nosotros llevamos a cabo varios bandos en esa forma. Pero ya del 82, el 87 que fue Ascona el presidente y que cambiaron las municipalidades, ya eso se fue decayendo. Sí, tenemos ahí muchos cuadros. Todo el mundo lo sabe que este es un insecto maligno que es el que nos transmite la malaria, ¿verdad? Tenemos los otros cuadros, que tenemos la guacamaya roja. Esa ave de la guacamaya roja, allá por los 70s hasta los 80s, aquí caminaba en bandadas en este valle. Era aquella barbaridad, como quien mira golondrinas o como quien mira todo, caminaban bajitas. También teníamos la guara, la guara y los loros. Los loros sí todavía existen bandadas aquí de loros, ¿verdad? El quetzal tenemos conocimiento que en algunas montañas vírgenes existe ese quetzal, no muy abundante, pero se ha visto, han habido gente de la antigüedad que daba razón de esos quetzales aquí por la montaña de Botaderos o Parque Nacional Botaderos, como se le conoce. Sin duda alguna que una diversidad de fauna, ¿verdad? Increíble poder apreciar, imagínense tantas especies. Sí, tantas especies y poder disfrutarlas en su momento, aunque ya en la actualidad, como dice usted, ya no hay muchas, pero siempre se encuentran. Sí, se encuentran en algunas montañas, porque todavía tenemos en la cima de los parques nacionales, como es la Sierra de Agalta y en la cima de Botaderos, siempre hay animales que forman parte de la fauna de Honduras, pues podemos decir. Creo que eso nos recuerda los tiempos antepasados de las tribus, de cómo se jalaba el agua. Miro que va una señora con una vasija en la cabeza y otra que está moliendo en una piedra, de estas piedras que están aquí, está moliendo en una piedra, ¿verdad? Esa era la forma de transportar el agua aquí en San Esteban anteriormente. Las mujeres iban al río y traían cubetas de agua en la cabeza. Tenemos aquí las botas de agua. Aquí había bastante burro. Un animal, usted conoce los burros, un animal muy manso, que en eso se traía el agua de los ríos, en esas botas para las casas, ¿verdad? Para los hogares. Esta fue una de las primeras refrigeradoras que en el año de los 60 llegó a San Esteban. Eran de gas. Allá por los 60 llegaron esas refrigeradoras. Pues, la conservan, mire. La han conservado y la donaron a este museo para que la gente mirara cómo llegó el primer desarrollo a este municipio. En aquel tiempo no había ni carretera, esto llegó en avión. En avión, sí. En avión llegaba porque sí, el avión caía aquí como 2 veces a la semana. Y cualquier enfermo, cualquier emergencia, solo se pedía un avión y en minutos estaba en las 45 minutos en La Ceiba o 45 minutos en Juticalpa o Tegucigalpa. Vamos a hablar específicamente de esto que me llamó mucho la atención. Si usted observa, este edificio fue construido con madera de cedro, ¿verdad? Antes no se ocupaba el pino. El pino uno no lo ocupaba para hacer muebles ni para hacer casas, sino que uno se iba a esta clase de maderas que están aquí, que uno es caoba, cedro, nogal, granadillo, macuelizo, y hay una diversidad de clases de madera, ¿verdad? Las que tenemos aquí a la vista. Pero la madera se empezó a sacar hasta allá por los años 80, que vino gente y que todavía utilizaban esta clase de sierras para
de sierra para sacar la madera, sierra de mano, para que entre dos hombres la meneaban y sacaban la madera. El 80 fue cuando empezaron a sacar las maderas de manera artesanal primero, o sea, sí, solo... de madera artesanal, porque más antes la gente solo ocupaba estas maderas para construir sus casas. Tenemos la iglesia fue construida con madera de color, la casa de escuela con madera de color, el cabildo con madera de color, o sea, el cedro aquí abundaba y la caoba, ¿verdad? Entonces esas eran las maderas que se ocupaban antes para construir viviendas. ¿Cuándo? Ya hoy en día eso es carísimo. Ya es caro y el cedro solo se utiliza para puertas y muebles, ¿verdad? Y muy poca gente conserva en sus propiedades madera de cedro y de caoba y algunas pocas especies de granadillo que siempre hay en algunas propiedades y que sus dueños las conservan. Estos son los primeros radios que vinieron a este municipio. Sí, estos radios llegaron en la década de los 50 a los 60. Yo me recuerdo cuando en este municipio solo habían 4 radios, ¿verdad? Y uno de escasos recursos que no podía tener un radio, se iban del vecino a escuchar radio, a escuchar noticias y a escuchar programas musicales. Vemos cómo fue evolucionando, mire, del primero y ahí. De ahí sigue el segundo y de ahí ya estos eran los portátiles que ya los andaba la gente en la mano o los acarreaba para escuchar donde estaba, en diversas partes donde estaba trabajando o podían movilizarse. Estos eran unos que se les instalaba una antena y estaban fijos en un solo lugar. Estos no se podían andar trasladando de un lugar a otro, no. Estaban fijos. Bueno, así que continuamos disfrutando hoy desde el bello municipio de San Esteban y ahora vamos a pasar a la parte turística.